¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te separa del éxito y la verdadera libertad? La respuesta puede ser dura, pero es innegable. Nadie va a salvarte. O te fortaleces o te quedas atrás. El estoicismo nos enseña que no podemos depender de las circunstancias ni de los demás para avanzar. La clave para superar los desafíos está dentro de nosotros, en nuestra capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Realmente tienes el control de tu vida? ¿O son tus miedos, emociones y excusas los que te mantienen atrapado en la misma situación? En este video descubrirás 10 lecciones estoicas esenciales que te ayudarán a desarrollar una mentalidad fuerte, convertir los obstáculos en oportunidades y dejar de esperar que alguien más resuelva tus problemas. Prepárate para desafiar tu visión del mundo y entender lo que significa ser verdaderamente resiliente e inquebrantable. La decisión es tuya. O sigues viviendo en piloto automático, o tomas las riendas de tu destino. ¿Estás listo para esta transformación? Entonces, comencemos. El estoicismo no tiene fronteras y tú eres parte de este viaje. ¿Desde dónde nos acompañas? Escribe tu país o ciudad en los comentarios. 1. Acepta la realidad. La vida no es justa, pero puede ser fuerte. Muchos se quedan atrapados en la queja y la frustración porque esperan que la vida sea justa. Los estoicos nos enseñan que la realidad es lo que es, no lo que queremos que sea. En lugar de luchar contra lo incontrolable, enfoca tu energía en fortalecer tu carácter y actuar con sabiduría ante cualquier circunstancia. Muchos de nosotros caímos en la trampa de la insatisfacción constante, donde la queja se convierte en un ciclo sin fin. En lugar de mirar hacia el futuro con esperanza y acción, nos quedamos atrapados en la frustración de lo que no tenemos, lo que no hemos logrado o las circunstancias que no podemos cambiar. Pero, ¿te has detenido a pensar que todo eso podría estar destruyendo tu mente y alejándote del crecimiento que deseas? Los estoicos, con su sabiduría ancestral, nos muestran que la vida no es justa, pero sí podemos ser fuertes. En lugar de lamentarnos por lo que nos sucede, podemos aprender a enfrentarlo con fortaleza, sin quejas y sin dejar que nuestras emociones nos controlen. La clave está en aceptar la realidad tal como es, sin intentar que sea diferente de lo que es. Cuando nos aferramos a la idea de que todo debe ser justo o que las cosas deben salir según nuestras expectativas, solo nos hundimos más en la insatisfacción. Pero si nos liberamos de esa carga, podemos avanzar y tomar control de nuestra vida. Imagina por un momento a Marco Aurelio, emperador romano y uno de los más grandes filósofos estoicos. Durante su reinado enfrentó guerras, epidemias y la muerte de seres queridos, pero nunca cayó en la queja. En sus meditaciones nos habla de la importancia de aceptar la vida tal como es, incluso cuando nos trae dificultades. En lugar de lamentarse, Marco Aurelio eligió enfrentar la adversidad con sabiduría y reflexión. Lo que está fuera de nuestro control no merece nuestra energía, escribió. Y con esa frase nos invita a centrarnos en lo único que podemos controlar, nuestra reacción ante las circunstancias. Otro ejemplo estoico es Epicteto, quien nació esclavo, pero nunca se consideró víctima de las circunstancias. A pesar de su sufrimiento y su situación, enseñó a sus discípulos que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de controlar nuestras respuestas a lo que nos ocurre. En lugar de enfocarse en lo injusto de su vida, Epicteto centró su energía en la aceptación y en el fortalecimiento de su carácter. Nos enseñó que la queja constante solo nos mantiene en un estado de pasividad, sin avanzar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que nos quedamos atrapados en la queja y la frustración?
¿Qué sucede cuando nos enfocamos en lo que nos falta o en las injusticias que percibimos en la vida? Nos estancamos, la mente se debilita, la autoestima se erosiona y el crecimiento personal se detiene. En lugar de tomar acción para mejorar nuestra situación, nos hundimos en una espiral de insatisfacción que nos aleja de nuestro verdadero potencial. Es momento de romper ese ciclo. ¿Por qué seguir quejándonos por lo que no podemos controlar? La verdadera fuerza radica en aceptar la realidad tal como es y a partir de ahí tomar las riendas de nuestra vida. Si quieres cambiar tu destino, no lo harás lamentándote, sino enfrentando las dificultades con dignidad y buscando siempre el camino hacia la mejora. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, lo importante es cómo reaccionas ante ello. Así que te desafío hoy. Deja de esperar que las cosas sean justas. Acepta lo que la vida te ofrece y en lugar de quejarte, usa esa energía para ser más fuerte, más sabio y más decidido. No permitas que las circunstancias controlen tu vida. Toma responsabilidad por tu felicidad y bienestar, porque esa es la única forma de verdaderamente avanzar. 2. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. Si reaccionas con ira, miedo o frustración ante cada obstáculo, estarás a merced de los acontecimientos externos. La verdadera fortaleza nace cuando aprendes a controlar tus emociones, en lugar de dejar que ellas te controlen a ti. Marco Aurelio decía, no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello. La clave de la fortaleza no está en evitar las dificultades, sino en cómo nos enfrentamos a ellas, especialmente cuando las emociones intentan tomar el control. La vida nos pondrá constantemente a prueba, y si reaccionamos de forma automática ante cada obstáculo, podemos fácilmente caer en un ciclo de reacciones desmedidas que nos mantienen estancados. La ira, el miedo o la frustración no solo son reacciones naturales ante los problemas, sino que, si no las controlamos, pueden ser destructivas, no solo para nuestra paz mental, sino también para nuestra capacidad de crecer. Los estoicos nos invitan a ver las emociones como una parte natural del ser humano, pero nos enseñan a no ser esclavos de ellas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía, no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Esta simple pero poderosa reflexión nos muestra que la verdadera fuerza no se encuentra en la eliminación de nuestras emociones, sino en el dominio sobre ellas. Si dejamos que la ira, el miedo o la frustración guíen nuestras decisiones, estamos entregando nuestro poder a lo externo, a lo que no podemos controlar. En la antigua Roma, el filósofo Séneca, a pesar de haber vivido en una época llena de corrupción, intrigas políticas y tragedias personales, se mantenía firme en su convicción de que el control emocional era esencial para una vida virtuosa. En sus cartas nos recordaba que el que no domina sus emociones se ve arrastrado por ellas, incapaz de encontrar una respuesta lógica o sabia ante las adversidades. Séneca no esperaba que el mundo fuera perfecto. De hecho, su vida estuvo marcada por la adversidad, pero su enfoque era claro: ser dueño de su mente y emociones. Para poner esto en perspectiva, imagina que un amigo te lanza un comentario hiriente. Si reaccionas con ira, estás permitiendo que esa persona controle tu estado emocional. Pero si, en lugar de eso, te tomas un momento para reflexionar, controlas esa reacción instantánea y respondes con calma, habrás tomado el control de la situación. No significa que las emociones desaparezcan, sino que, al ser conscientes de ellas, somos capaces de elegir cómo actuar. Esto no es fácil. La tendencia humana es reaccionar impulsivamente, especialmente cuando estamos bajo estrés.
Sin embargo, practicar el control de nuestras emociones es como entrenar un músculo. Cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve. Los estoicos nunca propusieron una vida sin emociones, sino una vida en la que el individuo sea capaz de mantener la serenidad y la claridad de pensamiento, incluso cuando las emociones están a flor de piel. En la práctica, dominar tus emociones significa tomar un paso atrás antes de reaccionar. Cuando enfrentes un reto, no permitas que la ira o el miedo nublen tu juicio. Respira profundamente, observa la situación con objetividad y elige la respuesta más sabia, no la más impulsiva. Epicteto lo resumió perfectamente cuando dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En otras palabras, nuestra respuesta emocional a los eventos depende de cómo los interpretamos y tenemos la capacidad de cambiar esa interpretación. Así que, en lugar de dejarte arrastrar por la marea de las emociones, elige ser el capitán de tu barco. La verdadera fuerza no está en lo que sientes, sino en cómo decides actuar ante esos sentimientos. 3. Nadie te debe nada. Deja de esperar y toma acción. Esperar que los demás reconozcan tu esfuerzo o que el mundo te recompense solo te llevará a la decepción. Los estoicos entendían que la vida no opera bajo un sistema de deudas y recompensas. Si quieres algo, trabaja por ello sin expectativas externas. La procrastinación y las distracciones constantes son dos de los enemigos más insidiosos que enfrentamos en la vida diaria. Pasamos el tiempo buscando excusas, dándonos permisos para hacer todo menos lo que realmente importa. Pero lo cierto es que, cuando dejamos que las distracciones se apoderen de nuestro día, estamos entregando, poco a poco, nuestro poder y control sobre nuestra vida. Estamos perdiendo valiosos momentos que jamás podremos recuperar. La filosofía estoica tiene algo claro: el tiempo es nuestro recurso más limitado. El gran filósofo Séneca nos dejó una poderosa reflexión sobre esto. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos recuerda que la procrastinación no es solo una mala costumbre, sino un error fundamental. Malgastar el tiempo es malgastar la vida. Cada vez que posponemos lo importante, estamos eligiendo una falsa comodidad momentánea sobre el progreso real. Y lo peor de todo, no nos damos cuenta de que al hacer esto, nos estamos quedando sin tiempo. Un ejemplo clásico de alguien que supo aprovechar su tiempo es Leonardo da Vinci. Aunque hoy lo recordamos como un genio, no era un hombre que esperaba que las oportunidades llegaran a él. Da Vinci trabajó incansablemente, a menudo empezando proyectos y dejándolos por otros, pero siempre trabajando, siempre aprendiendo, siempre creando. Su vida fue una serie de acciones conscientes, sin esperar recompensas o reconocimiento. Él sabía que el verdadero valor estaba en el proceso, no en la espera de una recompensa externa. Los estoicos también enseñaron la importancia de la autodisciplina. Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba de la necesidad de actuar sin demora, de no dejar que la mente se desviara por deseos o preocupaciones innecesarias. Para los estoicos, el tiempo no es un recurso a diluir en distracciones. Al contrario, era un bien precioso que debía aprovecharse en su totalidad. Ellos no esperaban a que las circunstancias fueran perfectas o a que el reconocimiento llegara. Ellos tomaban acción de inmediato, basados en lo que tenían frente a ellos, sin esperar más que la satisfacción de vivir conforme a su naturaleza. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que debemos dejar de esperar que las cosas cambien por sí solas. Debemos dejar de esperar que los demás reconozcan nuestro esfuerzo o que el mundo nos premie. Como dice Séneca,
El que es tonto se queja de las injusticias del destino. El sabio toma su vida en sus propias manos. Si queremos lograr algo, es hora de dejar las excusas y comenzar a actuar sin depender de la aprobación de los demás. La lección es clara. Deja de esperar y comienza a hacer. No pongas tu vida en pausa esperando que todo encaje, esperando que las condiciones sean perfectas, porque, al igual que en la filosofía estoica, la vida no funciona bajo un sistema de deudas y recompensas. Si realmente quieres alcanzar algo, trabaja por ello. Hazlo hoy, en este momento, sin expectativas de que alguien te lo reconozca. El valor está en el trabajo constante, en el accionar consciente, no en las recompensas externas. Así que te desafío, hoy mismo, da el primer paso hacia lo que has estado posponiendo. Deja de esperar que las cosas cambien solas. La vida está en el presente y el tiempo nunca vuelve atrás. ¿Vas a seguir esperando o vas a actuar ahora? El mundo necesita más personas con mentalidad fuerte. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Escribe en los comentarios qué idea aplicarás en tu vida y hagamos crecer esta comunidad. 4. La autodisciplina es tu mejor aliada. Nada grande se logra sin disciplina. Epicteto nos enseñó que el autocontrol y la constancia nos acercan a la excelencia. Si no eres dueño de tus hábitos, entonces eres esclavo de tus impulsos. Construye disciplina en tu vida y verás cómo todo cambia. La autodisciplina es, sin duda, una de las claves para lograr el éxito en cualquier ámbito de la vida. Sin ella, nuestros sueños y metas permanecen a la distancia, como castillos en el aire, imposibles de alcanzar. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus propios impulsos, sabes exactamente a qué me refiero. Cada vez que cedes a la tentación de procrastinar, de evitar lo difícil o de dejar que las emociones te arrastren, te alejas más y más de tu propósito. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, entendía profundamente la importancia de la autodisciplina. Él nos enseñó que no somos lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. La verdadera libertad para los estoicos no está en tener la capacidad de hacer lo que nos plazca en cada momento, sino en ser capaces de elegir nuestras acciones con sabiduría, independientemente de las circunstancias externas. La autodisciplina es la herramienta que nos permite tomar esa decisión. Si no somos dueños de nuestros hábitos, seremos esclavos de nuestros impulsos. El simple acto de resistir la gratificación inmediata y optar por lo que es realmente importante requiere una enorme cantidad de autodisciplina. Esto no significa vivir una vida rígida o sin momentos de disfrute, sino ser capaces de reconocer lo que realmente importa y actuar en consecuencia. Pensemos en figuras históricas que han logrado grandes cosas gracias a su autodisciplina. Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, trabajaba sin descanso en su laboratorio durante horas interminables. Su éxito no fue producto de un golpe de suerte, sino de una increíble constancia y disciplina en el trabajo. Edison decía: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Su vida fue un testimonio de lo que se puede lograr cuando se decide no ceder a las distracciones y seguir adelante, sin importar cuántos fracasos se presenten en el camino. La autodisciplina es también lo que permite a los atletas alcanzar niveles de rendimiento extraordinarios. Los entrenamientos extenuantes, la dedicación constante y la capacidad de resistir la fatiga mental y física son la base de todo gran logro en el deporte. Sin disciplina, el talento y las habilidades se quedan en el aire, sin una estructura que les dé forma y propósito. Por supuesto, la autodisciplina no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Es un proceso que debe cultivarse día a día, empezando por los pequeños hábitos.
Si cada día te enfrentas a las decisiones difíciles con determinación, te das cuenta de que cada pequeño paso hacia adelante es una victoria. No se trata solo de trabajar más duro, sino de trabajar con propósito. Se trata de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no tienes ganas. Recuerda que la autodisciplina no significa renunciar a todo placer o descanso, sino más bien tener la capacidad de balancear lo que es necesario con lo que es deseado. Los estoicos enseñaban que debemos buscar la moderación, y la autodisciplina es la herramienta para alcanzarla. Como dijo Epicteto, la libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en ser capaces de hacer lo que debemos. Así que, si sientes que tu vida está fuera de control o que te cuesta avanzar hacia tus metas, es el momento de hacer una pausa y preguntarte, ¿estás siendo dueño de tus hábitos o tus impulsos están dirigiendo tu vida? Si la respuesta es lo segundo, es hora de cambiar. La autodisciplina es tu mejor aliada en este camino, y aunque al principio sea difícil, con el tiempo verás cómo todo en tu vida comienza a alinearse. Porque cuando eres disciplinado, no solo controlas tus acciones, sino también tu destino. 5. Aprende a ver la adversidad como una oportunidad. Cada desafío es una prueba de tu fortaleza. Los estoicos creían que los obstáculos no son barreras, sino caminos para crecer. Enfrenta los problemas con la mentalidad de que cada uno de ellos puede hacerte más sabio y fuerte. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. La adversidad es una parte inevitable de la vida, pero no tiene que ser un obstáculo insuperable. De hecho, si cambiamos nuestra forma de ver los desafíos, podemos transformarlos en poderosas oportunidades para crecer. Los estoicos, con su profunda sabiduría, nos enseñaron a mirar las dificultades no como barreras, sino como herramientas que nos permiten desarrollarnos y fortalecer nuestra mente y carácter. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener claridad en nuestros objetivos. Si sabemos hacia dónde vamos, cada dificultad puede ser un peldaño más en nuestro camino. Imagina que eres un río. Durante su recorrido, el río encuentra todo tipo de obstáculos, rocas, ramas caídas, cambios en el terreno. Pero en lugar de detenerse ante ellos, el río sigue fluyendo, adaptándose a su entorno. A veces, el agua rodea las rocas, otras veces las erosiona, pero nunca se detiene. Cada obstáculo es simplemente una oportunidad para aprender, adaptarse y seguir avanzando. Así es como podemos ver nuestras dificultades, no como un fin, sino como una parte del proceso que nos permite seguir creciendo. De la misma manera, un árbol que crece en un terreno rocoso no tiene un camino fácil. Sus raíces deben atravesar las piedras y adaptarse a la escasez de nutrientes. Sin embargo, este árbol se fortalece con cada desafío. La dureza del terreno no lo debilita, sino que lo hace más resistente. Los vientos fuertes, las tormentas y la falta de agua no son sus enemigos, sino fuerzas que lo empujan a crecer hacia el cielo, a expandir sus raíces más profundamente y a ser más robusto. Así como el árbol, nosotros también podemos crecer más fuertes cuando aprendemos a enfrentar la adversidad con una mentalidad de crecimiento. El viento, por otro lado, es otro ejemplo perfecto de cómo la adversidad puede ser transformadora. El viento no elige el lugar por donde pasa, pero tiene el poder de modelar y dar forma a las montañas, al igual que nuestros desafíos pueden darnos forma. Las rocas que antes parecían inquebrantables, después de años de exposición al viento, terminan moldeándose, convirtiéndose en algo diferente. Al igual que el viento, las dificultades de la vida, aunque pueden ser incómodas,
tienen el poder de moldearnos y ayudarnos a crecer si aprendemos a aceptarlas y adaptarnos a ellas. La filosofía estoica nos recuerda que nuestra respuesta a los problemas es lo que realmente importa. No podemos controlar todos los aspectos de la vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. Al igual que el río que sigue fluyendo y el árbol que sigue creciendo a pesar de las adversidades, podemos aprender a ver cada dificultad como una oportunidad para fortalecernos y evolucionar. Como los estoicos enseñaban, no se trata de evitar las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas con sabiduría y determinación. Así que la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo, recuerda cómo la naturaleza se adapta y crece frente a las dificultades. Mira el viento que da forma a las rocas, el árbol que crece en el terreno árido y el río que nunca deja de fluir. Todo en la naturaleza tiene un propósito y, aunque los desafíos no siempre son fáciles, cada uno de ellos es una oportunidad para crecer, aprender y seguir avanzando. 6. No busques validación externa. Tu valor no depende de la opinión de los demás. Si vives buscando la aprobación de otros, nunca serás verdaderamente libre. El estoicismo nos recuerda que lo único que importa es nuestro propio juicio y nuestras acciones. Haz lo correcto porque es lo correcto, no porque esperas reconocimiento. Vivimos en una sociedad donde la validación externa parece ser un motor constante de nuestras acciones. ¿Cuántas veces has hecho algo, no porque lo sintieras como lo correcto, sino porque querías que otros te lo reconocieran o te lo aplaudieran? La búsqueda constante de aprobación de los demás nos convierte en prisioneros de su juicio, y esta es una de las trampas más peligrosas que podemos caer. Si estamos esperando que otros validen nuestras decisiones, nunca seremos verdaderamente libres. Pero el estoicismo nos recuerda que nuestro valor no depende de la opinión ajena, sino de nuestro propio juicio y nuestras acciones. Los filósofos estoicos, como Séneca y Epicteto, enseñaban que la verdadera libertad nace cuando dejamos de depender del aplauso o la crítica de los demás. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en función de lo que los demás piensan, nuestra felicidad está en manos de factores que no podemos controlar. En lugar de actuar según lo que es correcto para nosotros, actuamos según lo que creemos que será aprobado por los demás, lo que nos coloca en una constante rueda de ansiedad y dudas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hace una reflexión poderosa sobre este tema. Él señala que si buscamos el reconocimiento de las multitudes, nos olvidamos de lo que realmente importa, la integridad y la acción correcta. Para él, lo esencial no era lo que los demás pensaban de sus decisiones como emperador, sino si esas decisiones eran justas, sabias y alineadas con los principios de la virtud. Marco Aurelio entendía que el verdadero honor no viene de la aprobación de los demás, sino de hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto, sin esperar nada a cambio. La misma idea se refleja en las enseñanzas de Epicteto, quien nos instaba a enfocarnos en nuestras propias acciones y juicios, no en lo que los demás pudieran pensar. Él decía: no te preocupes por la opinión de los demás. Lo único que realmente puedes controlar es tu carácter y tu forma de actuar. Esta es una invitación a liberarnos de las cadenas de la aprobación externa y a centrarnos en nuestra propia conciencia. Un ejemplo práctico de esto podría ser el siguiente. Imagina que decides iniciar un proyecto o tomar una decisión importante en tu vida. Si constantemente te preguntas ¿qué pensará la gente? O ¿será aprobado por los demás?, estarás frenando tu propio progreso. La verdadera libertad y paz interior llegan cuando haces lo correcto porque es lo correcto, no porque esperes reconocimiento o aceptación.
Es un acto de valentía actuar en base a tus principios, sin necesidad de que nadie lo apruebe. Este enfoque no significa que no debamos escuchar las críticas constructivas o ignorar el consejo de personas sabias. Claro que debemos ser receptivos a las observaciones que nos ayudan a crecer, pero el problema surge cuando comenzamos a tomar decisiones basadas únicamente en lo que otros piensan de nosotros. Es un desgaste constante que al final nos aleja de nuestra autenticidad. Es importante recordar que no necesitamos la aprobación constante de los demás para saber que somos valiosos. Nuestra dignidad y nuestro valor no dependen de lo que otros piensen de nosotros, sino de cómo actuamos con respeto hacia nosotros mismos, cómo nos alineamos con nuestros valores y cómo enfrentamos la vida con integridad. Séneca lo resumió perfectamente cuando dijo: la opinión de los demás no debe afectarnos más que el viento que sopla sobre el mar. No hay nada que cambiar. Así que, la próxima vez que te encuentres buscando la validación externa, recuerda, tu valor no depende de la opinión de los demás. Haz lo correcto porque es lo correcto, no porque esperes un aplauso o una medalla. La verdadera paz viene cuando aceptamos que nuestra valía es intrínseca, no externa. Los estoicos no buscan aplausos, pero sí crecimiento mutuo. Si quieres rodearte de personas con la misma mentalidad, comenta "voy contigo" y mantente cerca activando las notificaciones. 7. La incomodidad es el precio del crecimiento. El progreso real ocurre fuera de tu zona de confort. Si siempre buscas lo fácil, te debilitas. Marco Aurelio practicaba la incomodidad intencional para entrenar su mente y cuerpo. Elimina la mentalidad de víctima y abraza el esfuerzo como parte de tu evolución. El verdadero crecimiento no ocurre cuando nos quedamos en el lugar cómodo, en la rutina familiar que nos da seguridad. La comodidad, aunque placentera, es el enemigo del progreso. Si siempre buscamos lo fácil, si evitamos los retos, nos estancamos. El crecimiento real solo sucede cuando nos desafiamos a salir de nuestra zona de confort, cuando abrazamos la incomodidad y entendemos que ese es el precio a pagar por la evolución personal. Marco Aurelio entendió profundamente este principio. A menudo, él mismo se sometía a prácticas incómodas, tanto físicas como mentales, como una forma de entrenar su carácter y fortaleza. Se levantaba antes del amanecer, practicaba la privación y se exponía a situaciones difíciles de manera intencionada. Sabía que el confort no produce sabiduría ni fortaleza, sino que las dificultades, cuando se afrontan con una actitud adecuada, nos preparan para enfrentar las adversidades de la vida con serenidad y determinación. Es fácil caer en la tentación de evitar el esfuerzo. A veces nos encontramos buscando atajos, queriendo que las cosas sean más fáciles, más rápidas, pero el crecimiento no funciona así. Si todo lo que haces es seguir el camino que te resulta más cómodo, nunca vas a desarrollar la resiliencia ni la disciplina que necesitas para crecer de manera significativa. La incomodidad es una herramienta poderosa si sabes usarla a tu favor. Tomemos como ejemplo una situación cotidiana. Imagina que te enfrentas a un desafío en tu trabajo o en tu vida personal, algo que te obliga a aprender una nueva habilidad o a salir de tu rutina habitual. En vez de esquivar ese reto, en vez de quejarte o buscar excusas para evitarlo, ¿por qué no aprovecharlo como una oportunidad para crecer? Claro, al principio será incómodo. Te sentirás frustrado, inseguro, incluso quizás quieras rendirte. Pero es en ese punto, cuando la incomodidad te desafía, que realmente estás en el proceso de crecimiento.
La mentalidad estoica nos invita a dejar de ver las dificultades como obstáculos y a comenzar a verlas como oportunidades para fortalecer nuestro carácter. En lugar de caer en la mentalidad de víctima que busca culpar a los demás o las circunstancias por nuestras dificultades, los estoicos nos enseñan a abrazar el esfuerzo. Cada reto que enfrentamos, cada incomodidad que soportamos, es una parte esencial de nuestra evolución. Epicteto lo expresó claramente: no son las circunstancias las que nos afectan, sino nuestra forma de enfrentarlas. La incomodidad puede ser cualquier cosa, desde un entrenamiento físico riguroso hasta una conversación incómoda que tememos tener o un desafío laboral que nos exige más de lo que pensábamos que podíamos dar. En todos estos casos, la clave no está en evitarlos, sino en afrontarlos con la certeza de que el esfuerzo y el sacrificio son los que nos preparan para el futuro. En lugar de quejarnos por las dificultades, podemos entrenarnos para verlas como momentos de crecimiento. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras habilidades, sino que fortalecemos nuestra capacidad de mantener la calma y la claridad en tiempos difíciles. La incomodidad nos desafía, nos impulsa a mejorar y al final nos prepara para ser versiones más fuertes, sabias y resilientes de nosotros mismos. 8. Enfócate en lo que puedes controlar y suelta lo demás. El 90% de las preocupaciones de las personas giran en torno a cosas que están fuera de su control, lo que otros piensan, el pasado, el futuro incierto. Aprende a diferenciar lo que puedes cambiar y lo que no, y dirige tu energía de manera sabia. La vida está llena de incertidumbre y situaciones fuera de nuestro control. Sin embargo, lo que realmente define nuestra paz interior y bienestar es nuestra capacidad para enfocarnos en lo que sí podemos controlar. La mayoría de nuestras preocupaciones provienen de intentar manipular lo incontrolable, lo que los demás piensan, lo que ocurrió en el pasado o lo que podría suceder en el futuro. Esta es una fuente interminable de ansiedad y estrés, porque, al final, estos aspectos simplemente no están a nuestro alcance. Los estoicos tenían una perspectiva clara sobre este tema. Debemos centrarnos únicamente en lo que podemos cambiar y dejar ir todo lo demás. Según Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Esta frase es un recordatorio de que nuestra reacción ante los eventos es lo único que realmente podemos controlar. No podemos cambiar el pasado, ni predecir el futuro con certeza, pero sí podemos decidir cómo actuar en el presente. Imagina que estás ante una tormenta. No puedes controlar la fuerza del viento ni la cantidad de lluvia que cae, pero sí puedes elegir cómo te preparas para ella. Puedes ponerte un abrigo, buscar refugio o decidir continuar caminando dependiendo de lo que consideres más adecuado para tu bienestar. El hecho de que no puedas controlar la tormenta no te deja sin opciones. Tienes la capacidad de elegir cómo enfrentarla. De igual manera, en nuestra vida diaria, a menudo gastamos una gran cantidad de energía preocupándonos por lo que no podemos cambiar. Cómo las demás personas nos ven, si las cosas saldrán bien o mal en el futuro o si cometimos errores en el pasado. El estoicismo nos invita a liberar esa carga emocional, a enfocarnos en lo que está dentro de nuestra capacidad y a dirigir nuestra energía de manera efectiva. Por ejemplo, si te preocupa el futuro, piénsalo de esta manera. Puedes planificar y prepararte para lo que vendrá, pero no tienes control sobre los eventos que se desarrollarán. Lo único que puedes hacer es tomar las decisiones correctas hoy, con base en tus valores y lo que está bajo tu poder. Esto reduce la ansiedad, ya que te permite centrarte en lo presente, donde realmente tienes influencia. Del mismo modo,
Si te sientes atrapado por lo que sucedió en el pasado, recuerda que ese tiempo ya no está disponible para ti. El pasado no puede cambiarse, pero tu actitud hacia él sí puede hacerlo. Aprender de los errores, corregir lo que puedas en el presente y continuar es lo único que está bajo tu control. Los estoicos también nos enseñan que nuestras emociones son el resultado de nuestras percepciones. Si decidimos preocuparnos por algo que no podemos cambiar, estamos otorgándole a esa preocupación un poder que no merece. Por eso, al aceptar lo que está fuera de nuestro alcance, podemos liberar nuestras emociones de esa carga innecesaria y ponerlas al servicio de lo que sí podemos transformar. En definitiva, aprender a diferenciar lo que puedes controlar de lo que no y concentrar tu energía en lo que está en tus manos te brinda una enorme claridad y paz interior. Al centrarte en lo que depende de ti, dejas de luchar contra las corrientes de la vida y comienzas a navegar con propósito y serenidad. Este enfoque te permite ser más efectivo, más libre y sobre todo, más feliz. 9. La gratitud te hace invulnerable. Si solo te enfocas en lo que te falta, siempre sentirás que no es suficiente. Los estoicos practicaban la gratitud diaria, no solo por lo bueno, sino también por las dificultades, pues entendían que cada experiencia aporta algo valioso. Cuando cambias tu perspectiva, cambias tu vida. La gratitud tiene un poder transformador que va más allá de simplemente ser agradecido por lo que tienes. Los estoicos entendían que practicar la gratitud no solo en los momentos de éxito, sino también en medio de las dificultades, es una herramienta poderosa para alcanzar una vida más plena y resiliente. Al cambiar tu enfoque hacia lo que ya tienes y las lecciones que puedes aprender de cada experiencia, te vuelves menos vulnerable a las circunstancias externas y más fuerte internamente. La gratitud diaria, en su sentido más profundo, no se trata solo de dar gracias por los momentos felices, sino también por los desafíos. Esta es una de las enseñanzas más radicales del estoicismo. Los estoicos veían las dificultades no como castigos, sino como oportunidades para crecer. Séneca, por ejemplo, escribió que la dificultad se encuentra en que no sabemos cómo usar el presente. No es la vida la que es corta, sino nuestra forma de vivirla. Esta perspectiva nos invita a ver las experiencias dolorosas y complicadas como ingredientes esenciales para una vida rica en aprendizajes. Cuando agradecemos incluso esos momentos difíciles, les damos un propósito en nuestra vida. La gratitud también cambia nuestra relación con lo que tenemos. Si estamos constantemente centrados en lo que nos falta, nunca estaremos satisfechos. Siempre habrá algo más que deseamos, algo que creemos que necesitamos para ser felices. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, enfocándonos en lo que ya poseemos, ya sea amor, salud, amigos o incluso el simple hecho de estar vivos, descubrimos una fuente constante de bienestar y paz. En lugar de vivir en una constante sensación de carencia, nuestra vida se llena de una profunda satisfacción y aceptación. Un ejemplo sencillo de esto es cuando miras el cielo. Si te concentras en lo que te falta, como tener más tiempo, dinero o una mejor situación, puedes perderte en una espiral de insatisfacción. Pero si en cambio observas el paisaje, te das cuenta de que el cielo y la naturaleza ya están aquí, ofreciéndote belleza y serenidad. El simple acto de observar y agradecer lo que ya está a tu alrededor puede brindarte una sensación de paz instantánea. Practicar la gratitud diaria te hace menos susceptible a los altibajos emocionales. Si eres capaz de encontrar algo por lo que estar agradecido, incluso en las peores circunstancias, tu fortaleza interior se fortalece. Los momentos difíciles no te arrastran hacia la desesperación,
porque te has entrenado para verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esta es una de las razones por las cuales la gratitud es tan poderosa. Te hace resiliente, capaz de enfrentarte a las adversidades sin perder tu equilibrio emocional. Es importante recordar que la gratitud no es algo que aparece mágicamente cuando las cosas van bien. Se trata de una práctica que se cultiva con el tiempo, como una semilla que crece con cuidado. Cada vez que encuentres algo por lo que estar agradecido, no importa cuán pequeño sea, estarás fortaleciendo tu capacidad de ver el valor en cada experiencia, ya sea buena o mala. Al final, esto te convierte en alguien invulnerable, no porque te exima de los problemas de la vida, sino porque has aprendido a enfrentarlos con una perspectiva de abundancia y agradecimiento. En 10. Tu tiempo es limitado. Actúa ahora. Cada día que desperdicias en distracciones, excusas o miedos es un día menos de vida. Marco Aurelio recordaba constantemente la brevedad de la existencia. Pregúntate, si hoy fuera tu último día, ¿estarías viviendo de acuerdo a tus valores? No esperes más, empieza ahora. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y, sin embargo, es el que más solemos malgastar. Nos dejamos llevar por las distracciones, por excusas que parecen razonables en el momento o por el miedo a lo desconocido. Pero la realidad es clara. Cada día que pasa, nunca lo vamos a recuperar. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, reflexionaba constantemente sobre la brevedad de la vida. En sus meditaciones, nos invita a considerar que el tiempo es fugaz y que desperdiciarlo en preocupaciones inútiles o en postergar nuestras decisiones solo nos aleja de lo que realmente importa. La vida es corta y cuanto antes tomemos acción, más cerca estaremos de vivir de acuerdo a nuestros valores y propósitos. Imagina por un momento que tu tiempo está representado por un río que fluye constantemente. Cada momento es una gota de agua que pasa y nunca volverá. Si te quedas mirando el río sin hacer nada, las gotas simplemente seguirán su curso y te habrás quedado atrás sin haber aprovechado el momento. Pero si decides entrar en el río, nadar y aprovechar el flujo, entonces cada gota de agua tiene un propósito. Cada día, cada momento, es una oportunidad para moverte hacia lo que quieres lograr, hacia la vida que deseas vivir. Por eso, la pregunta fundamental que debemos hacernos es, si hoy fuera tu último día, ¿estarías viviendo de acuerdo a tus valores? Si la respuesta es no, ¿qué te está impidiendo actuar ahora? Los miedos, las excusas y las dudas no deben ser barreras, sino señales que nos indican que necesitamos actuar con más determinación. Es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la realidad es que el tiempo nunca espera a nadie. Cada vez que dejamos para mañana lo que realmente importa, estamos perdiendo una oportunidad valiosa. Los estoicos nos animan a pensar en la muerte de forma constante, no para vivir con temor, sino para recordarnos lo limitada que es nuestra existencia. Este recordatorio nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros verdaderos deseos. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que deberías hacer. Comienza. Esta es una llamada de atención clara. La vida no espera y el tiempo que perdemos no se puede recuperar. Al final, lo que más lamentamos no son las decisiones que tomamos, sino las que dejamos de tomar. Cada vez que procrastinamos o dejamos que el miedo decida por nosotros, estamos entregando nuestro poder a algo fuera de nuestro control. La acción, por el contrario, nos da control. Nos acerca a lo que realmente queremos y nos permite vivir de acuerdo a nuestros principios. Así que hoy es el día. No esperes más, no pongas excusas. La vida
está sucediendo ahora, y si deseas vivir una vida plena y significativa, comienza a actuar en este momento mismo. Recuerda que el tiempo es limitado y que cada segundo cuenta. Haz que cada uno de ellos esté alineado con lo que realmente quieres lograr y con los valores que deseas. Honrar, actúa ahora, no esperes más. Los que llegan al final son los que realmente buscan el cambio. Si eres uno de ellos, comenta, aquí estoy. Antes de terminar, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de ver este video. Recuerda que en esta vida nadie va a venir a salvarte. Eres tú quien tiene el poder de fortalecer tu mente, de tomar las riendas de tu vida y avanzar. Las decisiones que tomes hoy te van a llevar a donde estés mañana. Si no tomas acción, el tiempo seguirá pasando y estarás en el mismo lugar. Te desafío a que te fortalezcas, que empieces a caminar en dirección a tus objetivos, sin esperar que alguien más lo haga por ti. No te quedes atrás, porque el momento para actuar es ahora. Si este mensaje resonó contigo, no dudes en dejar un comentario, compartirlo y, por supuesto, darle like. Y si no te has suscrito, es el momento de hacerlo para no perderte ninguno de los próximos videos. No olvides que cada paso que des hoy es una inversión en tu futuro. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla. Nos vemos en el próximo video.